Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos este espacio para estar en comunicación con ustedes y difundir aspectos interesantes desde la perspectiva sociológica. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña la doctora Rosalinda de León Zamora, con quien me une una amistad de hace muchos años. Hemos trabajado juntas y bueno, de todo. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es orientación vocacional, camino al posgrado. Pero antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé la síntesis curricular de la maestra Rosalinda. Por favor. Claro que sí, doctora. La doctora Rosalinda de León Zamora es licenciada en Derecho con mención honorífica, maestra en Derecho, ambas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Educación y cuenta con postdoctorado en Género y Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Se encuentra certificada en la enseñanza del inglés por el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la UNAM, OYENALT, y por las universidades de Michigan y Cambridge. Es profesora de inglés en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, profesora de inglés jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito académico en nuestra facultad, profesora de las asignaturas de régimen jurídico de comercio exterior, lexicología jurídica, argumentación jurídica, metodología jurídica y derecho constitucional. También imparte clases en la Universidad La Salle, la Universidad Latina y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue coordinadora del Programa Único de Especializaciones en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan ser coautora de Lexicología Jurídica, temas selectos de comercio internacional y uso didáctico del teléfono celular en el salón de clases en la enseñanza de los idiomas. Ha sido galardonada por el Consejo Nacional de Abogados Juaristas como abogada del año en 2012 en la categoría de docente y en 2024 en la categoría de litigante. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, como ustedes ven, esta es una síntesis, porque la experiencia profesional de mi querida Rosalinda es muy amplia y obviamente hemos precisado algunos puntos de acuerdo a las indicaciones, porque si no nos llevamos el programa aquí. Vamos a tratar el tema de orientación vocacional, sobre todo hacia el posgrado. Y en inicio te preguntaría, ¿qué vamos? Por todos son de los conceptos y siempre lo digo con frecuencia, todos hablamos de lo mismo aunque no sepamos de qué estamos hablando o si estamos coincidiendo en el significado. Entonces, ¿qué vamos a entender o qué es la orientación vocacional? Y obviamente vinculado enseguida porque es importante este punto. Bueno, muchas gracias. Ante todo, siempre es un honor estar aquí. Gracias a nuestra doctora Sonia Venegas, nuestra directora, y por supuesto al Seminario de Sociología. Empezamos por hablar porque la orientación vocacional, su importancia radica en que son auxiliares para la toma de decisiones de algo que nos va a impactar los siguientes 40 o 50 años de nuestra vida. Entonces, una buena orientación vocacional nos permite ir de manera lineal hacia nuestra meta de vida y además ir disfrutando esos 40 años que vamos a vivir de esa vocación que escogimos, de esa vocación que se nos dio. Pero además hay otra cosa. Por un lado, eso nos va llevando paso a paso por un lugar, pero la vida nos va llevando por otra. Entonces, ante todo hay que saber cuál es la meta, pero cuáles son los diferentes caminos, porque hay muchos caminos para llegar a la meta, y la otra es que la meta también se puede mover. O sea, yo quería llegar al punto B, pero sucede que por el punto A no hay camino, entonces lleguemos primero al C y regresemos al B, o a lo mejor en el camino desechamos el B, pero si estamos firmes en cuál es nuestro camino, cuál es nuestra vocación, de dónde no queremos apartarnos, entonces no importa por dónde nos lleve la vida, porque lo vamos a tener muy presente, vamos a vivir muy contentos con eso que la vida nos va llevando a través de nuestro oficio, de nuestra profesión, de nuestra vocación. Cuando nos equivocamos, ahí es donde vienen los problemas. Entonces, si nosotros nos tomamos el tiempo debido para planear lo que queremos ser los próximos 40 años de la vida
y para ver todas las opciones, todos los tropiezos que podemos llegar a tener, todos los aciertos, entonces lo vivimos de una manera mucho más adecuada, mucho más agradable, y por supuesto que todo lo que nos va llevando de experiencia lo vamos atesorando, aún aquellos que acaban en aparentes fracasos. Y digo aparentes porque a lo mejor esos fracasos nos permiten visualizar que también había otro, tercero, cuarto, quinto camino, y si tenemos la vista fija en nuestra meta, entonces no lo sentimos como fracaso, no nos amarga, no nos frustra. Entonces esa es la importancia de que nos orientemos a saber que nuestra vocación, lo que traemos en la sangre, lo que traemos en la vida, lo que nos apasiona, lo que nos lleva al lugar feliz, pues que hay por muchos lados, y que lo planeemos con toda tranquilidad. No se trata de terminar la licenciatura hoy e iniciar mañana el posgrado. O sea, podemos tomar nuestras pausas, porque así la vida nos va a permitir saber bien hacia dónde vamos. Digo, maravilloso que lo hagamos lineal así rapidísimo, pero también podemos ver, queremos un año de pausa, 2 años, no sé, cada quien planea su vida de manera distinta, y las metas personales son muy importantes. Entonces, a lo mejor queremos viajar en el ínter, o a lo mejor queremos formar una familia. Hay muchos caminos, pero siempre sin perder de vista cuál era nuestro objetivo, cómo nos vemos dentro de 40, dentro de 50, y cómo vamos a seguir a lo mejor más, porque la expectativa de vida ahora nos va a llevar a profesiones que a lo mejor las vamos a ejercer 50 y 60 años. Claro. ¿No? Claro. En este tema, maestra, y que toca justamente un punto muy importante, que son los objetivos, sobre todo en esta parte de lo profesional, ¿en qué momento usted considera que debe de darse esta orientación vocacional? Es decir, pensando que hay modelos en que desde el acompañamiento desde la infancia, para ver estas habilidades, estas destrezas, ¿no? Hay otros que dicen, no, bueno, en un nivel de bachillerato, ¿no? ¿En qué momento usted considera que sería oportuno? Sí, lo que pasa es que siempre hay que pensar cuál es el siguiente escalón, lo que llaman los pasitos del bebé. Así hay que pensarlo nosotros, vamos paso a paso, ¿no? Entonces, en la preparatoria, pues no hay muchos caminos, entonces nos dicen, bueno, o vas a una opción técnica o vas a la licenciatura, ¿qué es lo que quieres? Entonces, tenemos que decirles, bueno, en opciones técnicas tienes estos espacios y en licenciaturas tienes estos otros, pero una vez que llegas a la licenciatura, esos momentos de decisión se multiplican, o sea, porque puedes ir a miles de lugares, o sea, ya no es esa parte de paso de uno a otro. Entonces, esa nueva orientación que debes revisar cuando estás a punto de terminar la licenciatura, es algo que dicen, bueno, esto ya es terminal, aquí yo ya acabé. Pues no. Entonces, nosotros, los profesores, les damos una pequeña orientación el día de su examen profesional. Les echamos una arenga así de sigan estudiando, no se detengan, vamos aquí, regresen por favor a la facultad o regresen a su universidad, pero son minutitos. Y entonces, realmente lo que hay que hacer es que el joven, antes de terminar la licenciatura, tenga esta expectativa de, tengo la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de posgrado, y toda la opción, todo el abanico, no solamente en nuestra facultad, podemos tomar posgrados en otras facultades, o hay jóvenes, y digo jóvenes porque a veces no son tan jóvenes, digamos que son adultos jóvenes, que vienen de otras facultades, y entonces los recibimos con mucho gusto, y ahí viene esta parte de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, en donde todo se conecta. Hay muchos contadores abogados y abogados contadores. Hay muchos ingenieros abogados y abogados ingenieros. Y algo que a mí me causa una gran sorpresa, médicos abogados y abogados médicos. Entonces, esa decisión de por dónde voy a llevar mi vida se tiene que ir vislumbrando desde los últimos semestres de la licenciatura. Entonces, paso a pasito, ¿qué sigue? Pero ese que sigue, que no sea nada más el día del examen profesional. No dicen, síguele y no, desde antes irles imbuyendo esa idea de que
hay algo más después de la licenciatura. Y ese algo más lo puedes repartir a lo largo de estos 40 años de vida. O sea, no tienes que hacer el posgrado al día siguiente. Claro. No, las condiciones varían, ¿no? Muchísimo de un momento a otro, porque ahorita que comentábamos, pues hace 800 años, había un camino, había maestría en Derecho y doctorado en Derecho, ¿verdad? Eran las opciones, y si no recuerdo mal, eran 3 o 4 especialidades, no había más. Civil, obviamente, había social, penal, sí, no eran las opciones, entonces tampoco teníamos mucho conflicto. Pero si pensamos ahora, mi querida Rosalinda, que hay más de 25 especialidades, no sé cuántas maestrías y no sé cuántos doctorados, no sé si lo hemos hecho más sencillo, que puedan enfilarse, como dices, a algo que les guste, o era más sencillo antes, que no había muchas opciones y entonces te encaminabas por 3 opciones, ¿no? Pero sí creo que esto es importante, ¿no? Ya la perspectiva de estudiar un posgrado también ha cambiado. Sí. Mucho, porque ahora, antes era, pues pienso, por los que fueron mis compañeros y yo misma, pues te ibas a encaminar de alguna manera a la academia. Y ahora ya no es eso. No. Ha cambiado también esto, ¿no? ¿Cómo se ha dado este cambio tan importante? Y mira, el posgrado, los objetivos de los posgrados o el posgrado va de la mano con los objetivos de la universidad. La universidad tiene la enseñanza, o sea, la licenciatura en donde te enseñan a hacer algo, tiene la difusión de la cultura, que va de la mano de la maestría, porque los que son maestros estudian para ser profes, para ser difusores del conocimiento. O sea, la maestría es para difundir conocimiento, y este es el otro apartado que tiene la universidad, difundir la cultura. Y el tercer apartado de la universidad es la investigación, y el doctorado va de la mano de la investigación. O sea, quienes estudian para doctores, estudian para ser investigadores. Vamos viendo. Cuando yo recibo mi cédula de licenciatura, salgo al mundo exterior, fuera de la universidad, y me convierto en un litigante, en una autoridad, en un juez. O sea, ejerzo la licenciatura afuera. Cuando a mí me dan mi cédula de maestría, sucede que muchos piensan que ahí se acabó. O sea, tomo mi cédula de maestría, la guardo en el cajón y ya estoy muy contento, o pongo mi título de maestría, que ahora que ya es electrónico ya no está tan glamoroso, pero lo ponen todavía ahí, y piensan que ahí terminó. No, ahí empezó. O sea, la maestría es empezar a trabajar de maestro, o sea, ponerme frente a un grupo, o hacer cápsulas para internet, o hacer artículos de difusión. Eso es ser maestro, o sea, ejercitar la maestría, tener la profesión de difusor del conocimiento. Luego, lo mismo con el doctorado. Mi cédula de doctorado no es para terminar el doctorado, colgar el título por ahí y guardarlo en el cajón. La cédula de doctorado es para investigar. Entonces, inicio la investigación. Lo maravilloso y fabuloso es que me contraten como investigador en una empresa, en un instituto, en cualquier otro lugar. Pero independientemente de eso, si yo lo quiero hacer por gusto, de todos modos, ahí empieza mi trabajo. No es guardar la cédula, sino ser investigador a partir de que tengo título, bueno, no título, sino grado de doctorado. Entonces, eso es lo importante de decir qué es lo que yo quiero ser. O sea, dentro de 40 años quiero ser profe, dentro de 40 años quiero ser investigador, o dentro de 40 años quiero ser aplicador del derecho. Entonces, si yo no quiero ser profe y no quiero ser investigador, no tendría caso irme a la maestría ni al doctorado. O sea, si yo quiero ser aplicador del derecho, yo quiero que lo que me enseñen lo ponga en práctica, entonces lo que tengo que buscar es una especialidad. Y aquí es donde viene esa parte de, por lo menos aquí en nuestra facultad tenemos 25 especialidades. La Facultad de Medicina tiene, no sé si 114 o 120, pero rebasan las 100 especialidades. Entonces, en aquellos espacios en donde nosotros encajamos, en ciencias políticas, en economía, en contaduría, en cualquiera de esos espacios, nosotros podemos hacer una especialidad. ¿Y qué? Que si yo escojo un área del conocimiento,
Cuando yo estoy en la licenciatura apenas estoy viendo todo, o sea, no sé para dónde voy. Me doy una pausa, la vida me lleva por algún lado, y aquellas especialidades taquilleras del derecho penal y el derecho civil, pues van tomando realmente su dimensión, y vamos viendo que no solamente existen el penal y el civil, que hay muchos otros espacios. Entonces, de estos 25 espacios, tenemos que escoger uno si lo que queremos ser es aplicadores del derecho. Si queremos dar clases de algo, pues nos va a servir esa especialidad para ser maestros con una vertiente, especialidad en derecho internacional, en comercio exterior, en derecho energético, en derecho sanitario, en lo que queramos. Pero lo que nos da el contenido de lo que vamos a enseñar, porque somos maestros, tendría que ser la especialidad. Entonces, por eso parece que son pasitos de bebé, baby steps, uno tras otro, pero podríamos saltarnos la especialidad, si es que ya definimos nuestro área de conocimiento, irnos directo a la maestría. No tendría mucho sentido, porque sí necesitamos afianzarnos en algo, pero quien está decidido a ser profe, pues se va directo a la maestría. Y lo mismo en el doctorado, ¿qué voy a investigar? Cualquier cosa que se me ocurra, pues algo que tenga que ver con la especialidad. O sea, si yo me especialicé en derecho laboral, voy a ser doctor que investigue sobre temas de derecho laboral. Técnicamente sería un doctor en derecho laboral, aunque mi grado no lo diga así. Mi grado va a decir doctor en derecho, que es lo mismo que les pasa a los médicos. Los médicos lo que quieren es aplicar su conocimiento. Entonces, hay muy pocos médicos con doctorado. La mayoría de los médicos tienen especialidad. Entonces, lo mismo sucede con los abogados. No todos quieren ser investigadores, pero la mayoría sí quiere ser especialista. Entonces, hay que ver, cuando nosotros decidimos nuestro camino, que nuestra meta no sea solamente ser maestro o solamente ser doctor, sino en qué. Entonces, volteemos a ver las especialidades que van más de la mano de la licenciatura que de la mano de la maestría o del doctorado. Entonces, por eso es importante que yo diga, ¿quiero estudiar un posgrado? Sí. Pues maestría y doctorado y ya. No, quiero estudiar un posgrado. ¿En qué? Entonces, tenemos que pausar nuestra vida, ver hacia dónde nos lleva la vida, hacia dónde están nuestros objetivos, y entonces decidirnos. A menos que optemos por la especialidad como forma de titulación, que ahorita no está vigente esa opción, pero en los momentos en que llega a estar vigentes, sí. Si lo vemos como forma de titulación, nos tenemos que ir derechito y rapidito. Pero si no es así, si lo tenemos como un plan de vida, podemos ir tranquilitos a donde la vida nos lleve, y a donde estás por el momento 25, que crecen pero rapidísimo. O sea, no dudo que en 3 años ya tengamos 30. O sea, como porque es muy importante este programa único de especialidades. O sea, es lo que nos va llevando a lo que nosotros queremos, y a lo que además, a lo que la nación y el mundo nos demanda. O sea, ya no es suficiente ser licenciado y decir, bueno, pues a lo mejor sé de todo y pues ya, sino que hay muchas opciones, que en la licenciatura se ve una embarradita, una materia o unas cuantas horas, y en la especialidad pues ya entendemos de qué se trata el asunto, ¿no? Aquí, maestra, usted toca un punto muy, muy importante que tiene que ver justamente con esta perspectiva hacia futuro en el desempeño, en nuestro caso específico, que tiene que ver con el derecho. Pero se está generando una situación que creo que cada vez va en aumento, de las generaciones que tienen como este miedo a enfrentarse a esa vida práctica, ¿no? A incorporarse al campo laboral, y entonces dicen, no, pues antes de trabajar mejor voy a seguir estudiando, ¿no? Entonces me voy a la especialidad, no, pero pues pasa lo mismo y voy postergando esta vida práctica y me voy a la maestría y me voy al doctorado, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta justamente esa visión de decir, bueno, una cosa es que tú hacia futuro digas qué es lo que quiero, en qué quiero desempeñarme al futuro en esta vida práctica del derecho, y otra que digas, no, pues no quiero enfrentarme como al campo y mejor me dedico a estudiar, que bueno, hemos escuchado ya muchos comentarios de decir, no, pues
tienes problemas, mejor sigue estudiando, ¿no? Porque además también esta parte de los recursos, ¿no? Sí. Las becas que se dan justamente en estas áreas, pues muchas, exacto, pero para muchos dicen, no, me soluciona el no incorporarme rápidamente a la vida práctica, porque a lo mejor, pues el campo que elegí, por ejemplo, el penal, que ya está muy saturado y así, pues mejor me dedico a estudiando. Por supuesto, eso va a crear una visión sobre el posgrado, ¿no? Y hay además otra complicación, y es que las áreas de recursos humanos solicitan algo sin saber lo que solicitan. Ejemplo, piden que alguien tenga doctorado, pero sus habilidades no tienen que ver con la investigación. Entonces, la formación de un doctor es en investigación. ¿Por qué pido yo un doctor cuando que lo que necesito es alguien que sepa aplicar algo? Y un ejemplo que me da pena decirlo, pero vamos a decirlo, en esta nueva convocatoria para juzgadores, están diciendo que hay que tener doctorado en el área en donde se va a aplicar donde se va a ser juzgador. Pues no hay doctorados en juzgar. O sea, los doctorados son en investigar. Puede que alguien haya querido investigar procuración o administración de justicia, pero las materias del doctorado no van en esa área, no existen. No. Entonces, ¿cómo piden los legisladores que los juzgadores tengan doctorados en el área de impartición de justicia? Y la otra es, la habilidad de investigar no te genera habilidad para juzgar. Entonces, lo que pudieran llegar a pedir, que también sería complicado, es la especialidad en procuración de justicia, procuración y administración de justicia. Pero bueno, ahí tendríamos un tapón espantoso, porque quienes actualmente son jueces, pues cuando se titularon ni siquiera existía la especialidad en administración y procuración de justicia. Y la otra es, también te piden maestría y dicen, de preferencia que vengan con maestría y doctorado. Ok, el juez se va a dedicar a ser profe, a ser maestro, a ser difusor de la cultura. Si se tiene que dedicar a juzgar, ¿a qué horas va a estar difundiendo la cultura? O sea, por la mañana juzga y por la tarde hace artículos y da clases porque tiene maestría. Entonces, ¿cómo piden recursos humanos o cómo piden desarrollo de talento, que le llaman ahora, o cómo piden los legisladores perfiles de maestría y doctorado cuando que lo que necesitan es un perfil de un especialista? Claro. Entonces, y sucede en todos los campos. Claro. Y les digo, más notorio es con los médicos. O sea, casi no hay médicos con doctorado porque se dedican a especializarse en lo que van a aplicar. Entonces, ellos lo tienen muy claro, que no van a pedir doctorados, sino especialidades. Pero en materias como las nuestras, parece ser que el doctorado simplemente es la continuación de la licenciatura. Cuando que se nos olvida que tienen áreas específicas. Entonces, cuando yo planeo mi vida laboral para mis próximos 40 y 50 años, pues tengo que considerar eso. O sea, voy a tomar un doctorado porque a lo mejor me lo pueden pedir cuando yo quiera ser juez, o lo voy a tomar porque efectivamente es lo que me va a conducir a la investigación. Claro. Entonces, y les digo, se tenía que decir. Yo voy a hacer un comentario de esto, pero después de nuestra pausa, vamos a nuestra pausa y regresamos enseguida con ustedes. Regresamos con ustedes. Hoy estamos tratando con la doctora Rosalinda de León Zamora el tema orientación vocacional, camino al posgrado. Y aquí retomando antes de la pausa y dar la opción de las preguntas, le comentaba yo aquí en el receso de un comentario que quería yo hacer de esto. Como efectivamente nos has dicho, pues, la maestría, entendemos, tiene un objetivo muy concreto, diríamos la academia, y el doctorado otro camino muy concreto. Y yo creo que pues, hace 800 años, esto lo teníamos más claro. En la prehistoria. En la prehistoria más o menos. Bueno, tú eres mucho más joven que yo. Esto estaba más claro.
Es decir, cuando entrábamos, y me recuerdo de mi generación, cuando entramos al posgrado, y que lo hacíamos precisamente especialidad, maestría y doctorado, eran tiempos tan antiguos que tenías la especialidad y en automático pasabas a la maestría y de ahí al doctorado. Pero creo que teníamos más claro el camino que queríamos seguir, es decir, o maestría para ir a la academia o investigador y el doctorado. Obviamente luego la vida, pues, y los grupos además eran muy pequeños. Los grupos de licenciatura eran de 100, pero los grupos ya de especialidad, maestría y doctorado eran pequeños, muy 10, pequeños. 12 a veces. Soy tan antigua que para los jóvenes de hoy, donde está hoy la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, o sea, frente al elevador, ahí es donde estaba el posgrado. Estoy hablando de historia antiguísima, ¿no? Ahí era el posgrado. Sí, o sea, para que se imaginen el tamaño, ahora tenemos un edificio para el posgrado, ¿no? O sea, queda claro cómo ha crecido. Pero precisamente los grupos eran pequeños, porque éramos pocos los que teníamos esa visión, o esa intuición, o ese querer. Eran grupos de 3 y de 5. Efectivamente, ¿no? Ahora pues casi están igual que los de licenciatura, ¿no? Entonces creo que se ha perdido, no sé si a quién echarle la responsabilidad, si la sociedad, el estudio, la competitividad, ¿no? Pero ahora lo que estabas diciendo, y retomando lo que estabas diciendo, en los empleos o en las opciones de trabajo empiezan a pedir y a pedir y a pedir, como, y dices, precisamente el problema es ese, ¿no? Sí, como coleccionar moneditas, sí, y coleccionamos doctorados, ¿no? Sí, aquí títulos, ¿no? Y ves que hay personas que estudian 3 o 4 especialidades y 3 o 4 maestrías y ya, ¿no? Y también pasa lo que estaba diciendo la maestra Amparo, pues se la pasan la vida estudiando, tienen 40 años y nunca han trabajado, ¿no? Pero yo creo que ¿en qué momento, cómo se desvirtuó esto? Porque como que lo teníamos claro, los antiguos, sí, y de repente ahora, pues tienes que estudiar más y el joven creo que entra con esa idea ya a la facultad, es decir, no me puedo quedar con la licenciatura, pero en este sentido, no puedo, ¿no? Porque necesito, mis opciones laborales, por decirlo de alguna manera, se amplían. Si yo tengo especialidad, maestría o doctorado, pues probablemente, no sé qué tan seguro sea esto, voy a tener mejores opciones laborables, ¿no? Y entonces sigo porque, entre comillas, tengo, y creo que una diferencia importante es que lo hacíamos porque teníamos deseos de... Porque había vocación. Exacto. Porque la vocación ahí nos llevaba. Lo has dicho, o sea, no nos llevaba la vida o la presión de tener grados, sino simplemente porque nos gustaba, y por eso los grupos eran tan pequeños, o sea... Ahora, lo maravilloso es que efectivamente la especialidad ahora toma importancia, porque la especialidad antes la veían como que, pues mejor tomamos la maestría y unas optativas ahí de la especialidad para poder completar. Entonces, sí es importante que nosotros pausemos, salgamos a la vida laboral unos, no sé, 2, 3 o 5 años y regresemos a la especialidad. Digo, salvo quienes lo toman como opción de titulación, que lo tienen que hacer casi de inmediato, la recomendación es no te avientes así, al vacío, como dice la canción, ¿no? Un brinco al vacío, sino tómate tu tiempo para saber dónde anda tu vocación. Y les digo, lo más taquillero siempre es civil y penal. Y todos saliendo de la licenciatura quieren la especialidad en civil y penal. Una vez que sales a la vida laboral y te enfrentas a todo lo que existe, pues vas a ver que va a haber algo que te va a llamar la atención y que está ligado a alguna otra especialidad. La de género y derecho está casi por morir porque no tiene alumnos. Y género y derecho es muy importante hoy en día. O sea, todo lo que nos está pasando, incluso el brinco para atrás que nos está llevando el presidente de Estados Unidos ahora, lo tenemos que comprender, y quienes han llevado la especialidad de género y derecho, pues ya tienen una idea muy clara, y no están en esta parte de solamente civil o solamente penal, porque también el género tiene implicaciones civiles, penales, muy interesantes. Claro. Entonces les digo, todas estas especialidades nos llevan por diferentes caminos y sí son un posgrado. Sí es lo que yo les digo en la arenga a mis alumnos, sigan estudiando, busquen una especialidad,
pero no mañana. Sigan estudiando una vez que terminen sus trámites de la licenciatura con tranquilidad, porque esa es otra. O sea, los alumnos llegan y dicen, es que si no tramito mi título mañana, pues ya casi que me muero, ¿no? Y digo, no, tú tramítalo conforme a los tiempos universitarios, si te toma 2 meses, 3 meses, un semestre, y en ese tiempo de pausa de trámites, por supuesto que te vas a dar cuenta que hay 20 y tantas especialidades, como los que hay en medicina. Les digo, imagínense que un médico que tiene 100 posibilidades dijera que todos quieren ser internistas, que es, digamos, lo más famoso, ¿no? Entonces, no hay que irnos por ese lado, hay que buscar que lo que nos gusta no nos va a brincar a la vista, así como que nos llega la iluminación en un segundo. Lo que nos gusta nos va a ir gustando poco a poquito. O sea, llego yo a un trabajo, no me gusta, pues me cambio de trabajo. Entonces, como no puedo andar brinque y brinque de especialidad en especialidad, mejor lo tomo con calma y veo de lo que voy trabajando qué es lo que me gusta, porque además me va a abrir posibilidades en ese campo. O sea, si yo me apresuro a tomar una especialidad porque creo que ese campo está muy bonito, a la hora que yo llego al ámbito laboral y me doy cuenta que hay una inclinación distinta y entonces regreso y tomo mi especialidad, me abro campo en esa especialidad. Entonces, si yo quiero tomar la especialidad de Derecho Energético porque tuve la fortuna de entrar a trabajar a CFE o a Pemex o algo así, me voy a dar cuenta una vez que ya trabajé en CFE o en Pemex, porque de ningún lado me va a venir la inspiración en el último segundo de la licenciatura para pensar que el derecho energético era lo mío. Esa iluminación me llega ya que estoy cerca del campo laboral. Entonces, no hay que correr y tampoco hay que angustiarse porque esté yo en 10º semestre y todavía no sepa para dónde. O sea, en 10º semestre yo todavía tengo una embarradita de todo y entonces cuando llego a la especialidad, tranquilamente, pues ya voy a saber para dónde. Y si quiero ser profe, si quiero ser maestro, entonces ya digo, me voy hasta la maestría. Si me doy cuenta que lo mío es la investigación, porque incluso dentro de Pemex o de CFE me solicitan que haga muchos trabajos de investigación porque voy a generar algunas decisiones importantes en una de estas empresas, pues entonces digo, caramba, pues sí me hace falta el doctorado, necesito metodología de la investigación, necesito técnicas de investigación y demás, pero eso no llega rápidamente. Hay que ir baby steps, pasitos de bebé, despacito. Voy a cederle el uso de la voz a Pau para que nos comparta alguna de las preguntas de quienes nos acompañan el día de hoy. Tienen interés que respondas, mi querida Rosalinda. Por favor, Pau. Nos preguntan, doctora, ¿qué consejo le daría a alguien que no tiene un objetivo definido y que no sabe a dónde quiere ir aún? Ok, el consejo es un poquito lo que he venido diciendo, de que no te apresures, o sea, paso a pasito te va a llegar la vocación, paso a pasito te va a llegar la especialidad que necesitas, y la otra es que no te sientas mal si llegas a 10º semestre y todavía no sabes exactamente lo que quieres. Claro. Sal a la vida laboral, ve todo lo que hay tangible afuera de la escuela y regresas después. Tranquilito. Entonces, no es un consejo que pueda decirte, pues mañana, por favor, me revisas todos los planes de estudio de las especialidades y decides. Claro. Paso a pasito. Y otra pregunta que nos hacen sería, ¿se podría decir que para poder ejercer el derecho de una manera más completa será necesaria una especialidad, ya que la licenciatura no será suficiente? Pero por supuesto, la licenciatura nada más nos da el andaviaje, nos da los cimientos. Es eso en donde nos recargamos para asomarnos a la realidad. Entonces, una vez que ya estamos asomaditos a la realidad, necesitamos un posgrado. Pero les digo, no necesariamente la maestría y el doctorado, muy probablemente la especialidad. Claro. Y una pregunta personal de mi parte, en este sentido, doctora, hablando de orientación vocacional. Yo estoy muy interesada en el género, que es la especialidad de usted.
qué campo laboral sería en esa especialidad? Bueno, es que el género permea en toda la vida, en todos los campos. Entonces, lo que necesitas es, una vez que ya estás en ese campo que quieres, en la judicatura, en la administración, en la procuración de justicia, en lo que tú decidas, entonces es cuando ya puedes irte a género. Te digo, porque si te vas a género hoy, todavía no sabes para qué lo quieres usar. Claro. ¿A dónde vas a caminar? Entonces te digo, es como el basamento que te ayuda a ver todo el bosque. O sea, tú estás atrásito del árbol y te acercas y entonces, mira, en derecho civil es importante el género porque hay que juzgar con perspectiva de género. Pero en derecho familiar también, ¿por qué? Porque hay que sentar bases legislativas de acuerdo a perspectivas de género. Entonces, todo se vuelve algo que lo permea, pero primero hay que ver qué es lo que uno quiere. No solamente el género por sí mismo. No, y también aquí yo creo que hay también una situación que podríamos identificar como el canto de las sirenas, ¿no? O sea, a veces vemos que a alguien le va bien en una rama y entonces, pues por ahí, porque ahí les está yendo súper bien, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto es un paso en falso. Yo insistiría en lo que has dicho, Rosalinda, es decir, tenemos que saber qué nos gusta, ¿verdad? Porque efectivamente, como han dicho, 40 o 50 años vamos a trabajar en eso. Y si eso no te gusta, pues vas a ser una persona frustrada, ya sea en la academia, ¿no? En la academia se nota mucho por los maestros que están frustrados o tienen algunos problemas por ahí. Y se nota mucho al revés, al que le encanta, bueno, o sea, pase lo que pase, está feliz. Sí, entonces sí creo que aquí hay que tener cuidado, sobre todo en ese proceso de decisión, ¿no? Yo insistiría lo mismo que dices tú, o sea, la licenciatura es la base y te da más o menos de qué se trata cada una de las ramas y que obviamente cada día aparecen más, ¿no? O sea, cuando estudiamos no existían unas ramas que ahora son muy populares, que son muy importantes, que son muy interesantes. Entonces, esta decisión, yo estaría totalmente de acuerdo contigo, hay que hacerlo pausadamente, ¿no? Y no decir esto porque sí también creo que puede pasarnos esto, ¿no? Y además como publicitamos tanto que me gustaba algo, ¿no? Pues ahora como pongo reversa, ¿no? O sea, como le digo a mi mamá que siempre no, que siempre esto no me gustó, que esto no me gusta, ¿no? Entonces sí creo que es importante que eso que nos gusta o que nos sentimos atraídas, a lo mejor profundizar un poco, ¿no? Buscar información, hablar con maestras o maestros que dediquen a esa área, porque a lo mejor vemos el espejo, pero no vemos la realidad, y entonces a lo mejor ya te embulles tanto que luego dices, ¿y ahora cómo me salgo de esto? ¿No? Ya, y creo que está pasando mucho con el género, que la gente se va corriendo. Estaba muchísimo la idea del derecho ambiental, y yo siempre pensaba en el derecho ambiental como los bosquecitos y las ballenas. O sea, yo tengo una amiga que cuida la reserva de las ballenas allá en Baja California, y yo decía, no, esto está padrísimo, ir a nadar entre ballenas, y asomarme a los bosques y no sé qué. Y bueno, tuvimos un profesor de Derecho Ambiental que nos llevó, y nos dijo, ¿quién nos quiere acompañar a las plataformas petroleras? Yo, ¿cómo? O sea, no se trataba de los pajaritos y los bosquecitos. Dice, no, el derecho ambiental pues se enfoca en todos estos lugares, y una parte muy importante son las plataformas petroleras, los aserraderos, y entonces hay que comprarse sus botas con casquillo, y usar casco. Yo, carambas, o sea, eso no lo había visto. ¿Por qué? Porque yo no había visto el plan de estudios ya de la especialidad en ambiental, en donde te dicen que hay muchas más cosas de lo que románticamente ves. Uh-huh. Entonces te digo, ¿sí? Pausaditas y despacitos, porque si no yo me hubiera aventado a derecho ambiental pensando que era nadar entre ballenas y vivir en el bosque. Sí, estar feliz. Y le digo, no, pues es que hay que resolver muchas otras situaciones, tanto como que necesitas usar botas con casquillo y demás, y decía, no, pues esto no es para mí, no era lo que yo quería, ¿no? No, y te voy a decir, en el caso de esas plataformas petroleras,
hasta el aislamiento, o sea, la alimentación, o sea, toda una serie de factores que a lo mejor si soy claustrofóbica no puede estar ahí en la plataforma, ¿no? Y hay quien es su sueño dorado, porque le encanta, porque lo vivió, porque lo sabe, pero para eso necesitas revisar el plan de estudio y frenarte 2 minutos y decir, a ver si es cierto, esto sí es realmente lo que yo quiero. Entonces, despacito, que no corre prisa, son los próximos 40, 50 o 60 años de nuestra vida. Claro, sí, no, justo lo que decía, ¿no? O a lo mejor también esta visión, ¿no? El derecho me va a hacer rico, ¿no? No, espérate tantito, o sea, sí, pero justo la parte de la vocación, ¿no? Sin duda va a ser fundamental. Si te gusta, te va a hacer perseverar y, bueno, la riqueza va a venir por añadidura, pero no se trata nada más de salir y que le llueva a uno el dinero. No contés eso. Mi querida Rosalinda, es un gusto y un placer estar contigo el día de hoy y que hayas aceptado participar con nosotros. A quienes nos acompañan también, muchas gracias por estar cada semana en este programa de Societatis. Nuestro reconocimiento a quienes nos apoyan y que hacen posible esto, a Eduardo y a Rafael del canal Yus y del seminario, a Pau, a Daniel, Hugo ahora y a la maestra Amparo. Todos ellos hacen posible que podamos comunicarnos con ustedes, o como dicen ahí en la televisión, son los que están atrás. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, pásenla muy bien. Muchas gracias.